Estimados estudiantes, Byron Díaz les saluda, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares. A continuación analizaremos el siguiente tema: expresar un vector y sus operaciones. La destreza: graficar un vector en sus diferentes coordenadas y resolver sus operaciones. A continuación tenemos un ejemplo. Dados los vectores, el vector f, que está en función de los vectores base, menos 3i más 12j en newtons, unidad de fuerza, y el vector g, que está en función de las coordenadas geográficas, el módulo 10 newtons y el rumbo sur 40 grados al oeste. El vector h, que está en función del módulo y el vector unitario. El módulo 15 newtons y el vector unitario 0,612i menos 0,791j. Para este ejercicio vamos a hallar las siguientes situaciones. El literal A: las componentes rectangulares de los vectores. Esto nos servirá para graficar los vectores. El literal B: expresar los vectores en coordenadas rectangulares. Literal C: expresar los vectores en coordenadas polares. El literal D: hacer operaciones entre vectores. Un medio del vector f más 2 por el vector g más un cuarto por el vector h. El literal E: vector f menos un medio del vector g menos 2 por el vector h. El literal F: producto punto entre el vector f y la suma del vector g más el vector h. El literal G: vamos a hacer el producto cruz entre la diferencia del vector f y el vector g con el vector h. El literal H: vamos a hallar el ángulo comprendido entre el vector f y el vector g. El literal I: vamos a hallar la proyección del vector g sobre el vector h. El literal J: vamos a hallar el área formada entre el vector f y el vector h. Asimismo, realizaremos las gráficas en el programa GeoGebra. Vamos a resolver el literal A, que es las componentes rectangulares de un vector. Tenemos el vector f, que está en función de los vectores base, y j. Para expresar en las componentes x y y, lo único que debemos hacer es extraer para x menos 3 newtons y para y 12 newtons. Ahí tenemos para la componente de las abscisas y la componente de las ordenadas. Para el vector g está expresado en coordenada geográfica 10 newtons de módulo y de rumbo sur 40 grados al oeste. Eso quiere decir que está en el tercer cuadrante. Si está en el tercer cuadrante, podemos expresar como coordenada polar. Tenemos el módulo de 10 newtons y la dirección sería la diferencia de 270 grados, porque está en el tercer cuadrante, con los 40 grados, que nos da 230 grados. Vamos a analizar la componente en x con la fórmula. Para la componente en x de todo vector es igual al módulo multiplicado por el coseno de la dirección. Y la componente en y es el módulo por el seno de la dirección. En x, 10 newton por coseno de 230 grados, tenemos como resultado menos 6,43 newtons. Aquí no olvidarse, si es posible redondear, lo hacemos. La componente en y, 10 newtons de módulo por el seno de 230 grados, que tenemos como resultado menos 7,66 newtons. Seguimos con el vector h, está en función del módulo y el vector unitario. Considerando que el vector unitario se expresa como coseno del ángulo director alfa y coseno del ángulo director beta. Entonces, para expresar
en las componentes en X y en Y, lo único que debemos hacer es multiplicar por cada una de ellas. ¿Sí? Multiplicamos y aplicamos prácticamente una fórmula que sería el módulo por el coseno de alfa. 15 newton por 0,612 nos da como resultado 9,18 newtons. Para Y sería H por coseno de beta, 15 newtons por menos 0,791 nos da como resultado menos 11,87 newtons. Así tenemos en X y en Y ubicado para cada uno de los vectores, vector F, G y H. Vamos a resolver el literal B, expresar los vectores en coordenadas rectangulares. El vector F está en función de los vectores base y J. Nos quedaría que el vector F es menos 3 para las abscisas y 12 para las ordenadas en unidad de newtons. Vamos con el vector G. El vector G está en coordenadas geográficas, 10 newtons de módulo y de rumbo sur 40 grados al oeste. En coordenadas rectangulares quedaría para las abscisas menos 6,43 y para la ordenada menos 7,66 newtons. Como resolvimos el literal A. Con el vector H está en función del módulo y el vector unitario, lo único que debemos hacer es multiplicar para cada uno de ellos. Y tenemos como componentes rectangulares para las abscisas 9,18, para las ordenadas menos 11,87 newtons. Vamos a resolver el literal C, expresar los vectores en coordenadas polares. Tenemos el vector F, que está en función de los vectores I, J, menos 3 para X y 12 para Y. Vamos a encontrar el módulo, que es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Ubicamos ahí la raíz. El siguiente paso es reemplazar los valores. El módulo F es igual a la componente en X, es menos 3 newtons al cuadrado, más 12 newtons al cuadrado. Todo eso se expresa en su raíz. Trazamos la raíz, que la fuerza es igual a la raíz cuadrada de 153 newtons al cuadrado, ¿no? Obviamente. Extraemos la raíz de esa cantidad y de la unidad. Tenemos como resultado, utilizamos la calculadora, raíz de 153 es igual a 12,37. La raíz de newton al cuadrado me queda solamente newton. Ese es el módulo del vector F. Estamos cerrando. Listo. Debemos ahora encontrar la dirección. Continuamos con la dirección del vector F. La dirección está establecida por la fórmula tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Pasamos la línea de fracción. Siguiente paso es reemplazar. Reemplazamos los valores. La dirección, que se representa con la letra griega teta, es igual a tangente a la menos 1 de la componente en Y. La componente en Y es 12 newtons. La componente en X es menos 3 newtons. Ahí podemos simplificar el newton con el newton, se simplifica. Las cantidades también se puede simplificar. La tercera 1, la tercera de 12, 4. Simplificamos, trazamos la línea de fracción. La dirección ha sido igual
Utilizamos la calculadora, aplastamos Shift tangente y obtenemos que la dirección es menos 75,96 grados. Como podemos observar, la expresión es negativa. Eso quiere decir que está en el segundo cuadrante. Debemos sumar 180 grados. ¿Sí? Es una regla que la realizamos. Al momento de realizar la operación aritmética, tenemos que la verdadera dirección equivale a 104,04 grados. Encerramos ahí nuestra dirección. Cerramos el resultado y podemos proceder a escribir la expresión del vector en coordenadas polares. Vamos a escribir el vector F igual, el módulo es 12,37 newtons y la dirección 104,04 grados. Ahí tenemos el vector F en coordenadas polares. Continuamos con el vector G, que se encuentra en coordenadas geográficas. El módulo 10 newtons y el rumbo sur 40 grados al oeste. Eso quiere decir que está en el tercer cuadrante. Vamos a extraer el módulo. El módulo del vector G es 10 newtons. Listo. No ha habido ningún problema hasta ahí. Muy fácil. Vamos a encerrar el módulo. Es una respuesta que nos sirve. Si ustedes pueden observar, en coordenada geográfica y en coordenada polar se relaciona el módulo. Vamos a la dirección. Debemos analizar que la dirección se representa con la letra griega teta. Como está en el tercer cuadrante, debemos trabajar con un ángulo de 270 grados y restar, vamos a restar el ángulo pi, que es el rumbo, el de 40 grados. Ahí podemos observar. Entonces vamos a reemplazar los valores. Sería teta es igual a 270 grados menos el ángulo pi, que es 40 grados. Y obtenemos la dirección, que es 270 menos 40 grados sería 230 grados. Ahí tenemos la dirección. Vamos a encerrar nuestro resultado de la dirección del vector G. Cerramos y a continuación escribimos en la parte de arriba, vamos a escribir el vector G en coordenadas polares. El módulo 10 newtons y la dirección 230 grados. Ahí tenemos el vector G en coordenadas polares. Seguimos con el vector H, que está en función del módulo, y el vector unitario. También lo hemos escrito en coordenadas rectangulares para X y para Y. Vamos a escribir el módulo nada más. El módulo se extrae de la primera expresión, que sería 15 newtons. Vamos a encerrar en un rectángulo la respuesta. Muy bien. Es muy fácil considerar el módulo del vector H, ya que nos está dando expresado, ¿no? Vamos con la dirección del vector H. Es igual a tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Trazamos la línea de fracción. Reemplazamos. La dirección es igual a tangente a la menos 1 de la componente en Y, es menos 11,87 newtons, y en X sería 9,18 newtons. Trazamos la línea de fracción, simplificamos, por favor, los newtons se simplifica, y con la calculadora ingresamos los valores y el comando Shift tangente a la menos 1
y tenemos como resultado menos 52,28 grados. Como el vector está en el cuarto cuadrante, debemos sumar 360 grados a esa expresión y tenemos como resultado la dirección real, que sería 307,72 grados. Encerramos en un rectángulo el resultado de la dirección, ¿sí? Y a continuación escribimos el vector en coordenadas polares. El vector h es igual al módulo, que sería 15 newtons, y la dirección 307,72 grados. Ahí está el vector h en coordenadas polares. Tenemos el literal d, 1/2 por el vector f más 2 por el vector g más 1/4 por el vector h. Representamos como vector resultante a toda la suma. Aquí debemos recordar que todos los vectores f, g y h deben estar en coordenadas rectangulares para realizar cualquier operación. Tenemos 1/2 por menos 3 para x y 12 para y, en newtons, más 2 que multiplica a menos 6,43 para x, menos 7,66 para y, en newtons, más 1/4 que multiplica a 9,18 para x y menos 11,87 para y, en newtons. Aquí, en el siguiente paso, ya aplicamos la propiedad distributiva, multiplicamos para el primer término y para el segundo término y obtenemos 1/2 por menos 3 sería menos 1,5. 1/2 por 12 sería 6. Acá 2 por menos 6,43 sería menos 12,86. 2 por menos 7,66 sería menos 15,32 newtons, ¿no? Desde luego. Acá 1/4 por 9,18 sería 2,30. 1/4 por menos 11,87 sería menos 2,97. Todo esto en newtons. Para luego agrupar las expresiones de las x, mire, observe, las x las agrupamos, las abscisas de cada uno de los resultados que nos quedó, y asimismo las ordenadas, las y, las agrupamos, mire, y realizamos la operación que nos pide. Aquí están las abscisas de color verde, las ordenadas de color rojo. Al momento de sumar y restar, obtenemos que en las abscisas, las x, nos da como resultado menos 12,06 y las ordenadas tenemos como resultado 12,29. Todo esto está en newtons. Así podemos contestar el literal D. Vamos a resolver el literal E. Nos plantea que el vector f menos 1/2 por el vector g menos 2 por el vector h. Cada uno de los vectores tiene que estar en coordenadas rectangulares, ¿sí? A su vez, el signo negativo vamos a conservarlo fuera de la expresión, ¿sí? Solamente vamos a multiplicar o aplicar la propiedad distributiva con los valores constantes. 1/2 se multiplica para cada uno de los términos y el 2 también se multiplica para cada uno de los términos. Teniendo como resultado para el vector f menos 3 para x, 12 para y, menos 1/2 por menos 6,43 menos 3,22. 1/2 por menos 7,66 tenemos menos 3,83. 2 por 9,18, 18,36.
2 por menos 11,87 menos 23,74. Todo esto está en newtons, ¿no? Luego de eso, vamos a agrupar los términos que están con las x, o sea, menos 3, menos 3. Aquí ya aplicamos la ley de signos. Menos por menos, más. Aquí está, mire, la x, la x. En la otra expresión, menos por más, tenemos como menos. Ahí, de color verde, están las abscisas. Vamos para las ordenadas. Y, que es 12. Acá, ley de signos. Menos por menos, más. Más 3,83. Acá, en la tercera expresión, menos por menos, más 23,74. Todas estas han sido las Y, o también conocido como ordenadas. Luego de eso, realizamos la resta, la suma o la operación que nos solicita y tenemos como resultado para las X menos 18,14 y para las ordenadas 39,57 newtons. Así podemos terminar el literal E. Vamos a contestar el literal F. Nos plantea el producto punto entre la suma del vector G más el vector H y el vector F. Tenemos el paso 1. El paso 1 vamos a hacer la suma entre el vector G y el vector H. Ubicamos los dos vectores en coordenadas rectangulares. Trabajamos con las abscisas, las X, las agrupamos, está de color tomate, menos 6,43 más 9,18, tenemos como resultado 2,75. Y las ordenadas, las Y, las vamos a agrupar de color verde, menos 7,66 menos 11,87. El resultado al momento de realizar la operación sería menos 19,53. Todo eso en newtons. Paso 2 ya nos plantea el producto punto. Para eso vamos a recordar la fórmula del producto punto entre dos vectores. El vector A punto el vector B es igual a la multiplicación de sus abscisas respectivamente, tanto del vector A como del vector B, más la multiplicación de las ordenadas, tanto del vector A como del vector B. Ahí tenemos la fórmula para el producto punto entre esos dos vectores. Aquí podemos considerar al vector F con su abscisa menos 3 newtons y su ordenada 12 newtons. Y el resultante de la suma entre el vector G más el vector H, su abscisa es 2,75 newtons, como podemos observar. Y la ordenada es menos 19,53. Las dos cumplen la fórmula planteada. Aquí debemos multiplicar, ley de signos, menos por más, menos 3 por 2,75, 8,25. Newtons por newton, newton al cuadrado. Acá, ley de signos, más por más, más, y por menos, menos. 12 por 19,53 me queda 234,36. Newton por newton, newton al cuadrado. Aquí tengo una suma de signos iguales, se conserva el signo y me da como resultado 242,61 newtons al cuadrado. Esa ha sido la operación que nos solicita en el literal F. Vamos a contestar el literal G, que nos plantea el producto cruz entre la diferencia del vector F y el vector G con el vector H. El paso 1 va a ser obtener la diferencia entre el vector F y el vector G. Los dos vectores están expresados en coordenadas rectangulares. Para eso tenemos que hacer la diferencia. Vamos a agrupar las abscisas, menos 3, aquí está,
La otra abscisa que tenemos que aplicar ley de signos, menos por menos, más. Está ubicado con color verde. Las ordenadas tenemos 12, está aquí. Acá en el otro vector sería menos por menos, más 7,66. Está con color rojo. Vamos a realizar la operación y tenemos como resultado 3,43. Y de color rojo están las ordenadas que tenemos 19,66. El paso número 2 es realizar el producto cruz, lo que nos pide en el literal G. Para eso vamos a recordar la fórmula del producto cruz entre los dos vectores. El vector A cruz el vector B es igual a la multiplicación entre la abscisa del primer vector y la ordenada del segundo vector, multiplicado por el vector base K. Vamos a restar, ¿sí?, la multiplicación de la ordenada del primer vector por la abscisa del segundo vector, multiplicado por el vector base K. Ahí tenemos la fórmula. Por lo tanto, vamos a reemplazar los datos. Como podemos observar, la abscisa de la expresión de la diferencia es 3,43 newtons. La ordenada del segundo vector es menos 11,87 newtons multiplicado por el vector base K, menos la ordenada del primer vector, que es 19,66. Recordando que el primer vector acá viene siendo la diferencia, por la abscisa del segundo vector, que sería 9,18 newtons, que viene siendo del vector H. Vamos a multiplicar y tenemos como primera parte menos 40,71 newtons al cuadrado por el vector base K. Acá multiplicamos y tenemos menos 180,49 newtons al cuadrado por el vector base K. Realizamos esa operación y tenemos como resultado menos 221,2 newtons al cuadrado por el vector base K. Ese es el resultado que hemos obtenido del producto cruz que nos pide en el literal G. Vamos a resolver el literal H, el ángulo comprendido entre el vector F y el vector G. Aquí tenemos los vectores F y G, nos va a servir para el reemplazo en las fórmulas. Tenemos el ángulo comprendido, se representa con la letra griega delta. El ángulo comprendido entre el vector F y G es igual al coseno a la menos 1 de la multiplicación del vector F de X por la componente en X de G más el producto de la componente en Y del vector F por la componente en Y del vector G, dividido para el módulo del vector F y el módulo del vector G. El siguiente paso es el reemplazo. El ángulo formado entre el vector G es igual al coseno a la menos 1 de la componente en X de F es menos 3 newtons, de G de X es menos 6,43 newtons. La componente del vector F en Y es 12 newtons, de G es menos 7,66 newtons. Los módulos respectivamente de F es 12,37 newtons, de G 10 newtons. Tenemos el siguiente paso que multiplicar, ¿sí?, nos da como resultado 19,29 newtons al cuadrado. En el otro tenemos que hacer ley de signos, más por menos, menos. 12 por 7,66, 91,92 newtons al cuadrado. Sobre la multiplicación de los módulos, que sería 123,7 newtons al cuadrado. Luego
tenemos que hacer en el numerador la operación que nos pide y nos queda menos 72,63 newtons al cuadrado sobre 123,7 newtons al cuadrado. Simplificamos los newtons al cuadrado y con la calculadora procedemos a ingresar los valores. Chip coseno a la menos 1 y tenemos como resultado 125,95 grados. Ese es el ángulo formado entre el vector F y G. Contestado el literal H. Literal I. Proyección del vector G sobre el vector H. Recordemos la fórmula. La proyección de G sobre H es igual al módulo del vector G por el coseno del ángulo formado entre G y H por el vector unitario de H. Aquí tenemos los vectores que nos van a servir al momento de reemplazar en la fórmula. Primer paso, vamos a encontrar el ángulo formado entre el vector G y el vector H. Tenemos la fórmula coseno a la menos 1 de la multiplicación de las componentes en X, tanto de G y de H, más la multiplicación de las ordenadas, tanto de G y de H, sobre el módulo de G por el módulo de H. Tenemos el reemplazo, coseno a la menos 1 de la componente en X de G es menos 6,43 newtons, de H en X es 9,18 newtons, más la componente de la ordenada de G es menos 7,66 newtons, de H de Y es menos 11,87 newtons. Los módulos. El módulo de G es 10 newtons, el módulo de H es 15 newtons. Vamos a realizar las respectivas multiplicaciones. ¿Sí? Aquí tenemos menos por más, menos 59,03 newtons al cuadrado. Acá menos por menos, más 90,92 newtons tenemos del producto. Y abajo sería 10 newtons por 15 newtons, 150 newtons al cuadrado. Vamos en el numerador a realizar la operación. Sería menos 59,03 newtons al cuadrado más 90,92 newtons al cuadrado. Tenemos como resultado 31,89 newtons al cuadrado sobre 150 newtons al cuadrado. Asimismo, simplificamos newtons cuadrado con newton cuadrado y en la calculadora ingresamos el comando shift coseno a la menos 1, ingresamos el numerador y el denominador y tenemos como ángulo 77,73 grados. Está el paso 1. Vamos al paso 2. Recordemos la fórmula de la proyección de un vector. El vector G se proyecta al vector H. Es igual al módulo de G por el coseno del ángulo formado entre el vector G y H, multiplicado por el vector unitario de H, que ya nos da como dato el vector unitario de H. Vamos a reemplazar los valores. Tenemos el módulo de G, que es 10 newtons, tenemos acá. El coseno, el ángulo formado entre el vector G y H, era 77,73 grados por el paso número 1. Y el vector unitario de H es 0,612 y menos 0,791 J. Está en función de los vectores base. Luego, en la calculadora, trabajamos la multiplicación 10 newtons por coseno de 77,73 y tenemos como resultado 2,13 newtons. Posteriormente aplicamos la propiedad distributiva, multiplicamos tanto para la primera expresión como para la segunda expresión y vamos a obtener nuestro resultado de la proyección del vector G sobre el vector H. Es 1,30i
menos 1,68J en newtons. Ahí tenemos contestado el literal y la proyección entre el vector G sobre el vector H. Para finalizar, vamos a resolver el literal J, área formada por el vector F y el vector H. Tenemos los datos acá para reemplazar en la fórmula. El área formada por dos vectores proviene del producto cruz. En este caso se utiliza valores absolutos ya que es una magnitud y siempre tiene que ser positivo. F sub x por h sub y menos f sub y por h sub x. Vamos a hacer el reemplazo. F sub x es menos 3. Acá tenemos. H sub y es menos 11,87. Tenemos acá. Menos, se conserva. F sub y es 12. Tenemos acá. H sub x, tenemos acá, es 9,18. Ustedes observarán que no se ha puesto la unidad de Newton, ya que se trabaja como área con unidades cuadradas. Tenemos la multiplicación menos 3 por menos 11,87 es igual a 35,61. Ley de signos, menos por menos, más. Acá se conserva el signo, 12 por 9,18 es 110,16. La operación que tenemos nos da como resultado menos 74,55. Como es valor absoluto, podemos ahí eliminar el valor absoluto y transformar a una cantidad positiva. El área es igual a 74,55 unidades cuadradas. Ahí está contestado el literal J. Para finalizar, agradezco la participación activa de cada uno de los estudiantes. Estimados estudiantes, espero que el video haya sido de mucha ayuda para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje y asimismo agradezco por la atención prestada al mismo. De antemano, les deseo lo mejor y se despide Byron Díaz. Muchas gracias.